nosotros somos el grupo Lions, conformado por Erickson Cabanillas, Arturo Martínez, Kenchi Rojas y mi persona, Frangelis Rodríguez. La herencia es la relación entre clases que facilita la modificación y reutilización de diseños de código. Tenemos dos clases, la clase padre o superclase, que es de la cual se derivan otras clases, y las clases hijas o subclase, que es la que deriva y hereda propiedades de una superclase. Cabe destacar que para diferenciar clases hijas, estas deben tener atributos diferentes que las identifiquen a cada subclase. Aquí tenemos un ejemplo de la clase persona. Esta sería la clase padre, que tendría los atributos de nombres, apellidos y edad. Y sus clases hijas, que serían profesor, que el atributo que lo diferencia es cédula, de la clase hija alumno, que el atributo que lo diferencia es matrícula. Ambas clases hijas van a heredar los atributos de la clase persona, que son nombres, apellidos y edad. Tenemos dos tipos de herencia. La herencia simple, que es la subclase única de una superclase. Que aquí, como tenemos en el ejemplo, tenemos la clase de padre vehículo, que derivan la subclase moto y la subclase coche. Y tenemos la herencia múltiple, que es la subclase de más de una superclase. Aquí en el ejemplo tenemos dos superclases, que serían el vehículo diésel y el vehículo gasolina, y que derivan a una subclase vehículo motor. Además, tenemos la relación de herencia. En UML se denomina generalización. Es la relación de una herencia. La relación de una herencia se establece entre dos clases, que se establecen atributos y métodos, como ya hemos visto anteriormente en los ejemplos. Esta relación se maneja mediante flechas, y aquí tenemos que las flechas para cada caso, para el caso de generalización, caso de dependencia, asociación, realización, agregación y composición. Ahora aquí tenemos otros ejemplos de herencia trabajados de manera grupal, que en el primer ejemplo tenemos lo que es la clase padre selección, que tiene sus atributos nombres, apellidos, DNI, edad y equipo, que derivan a las subclases entrenador, con sus propios atributos, que serían título y ID de plantilla, y la subclase futbolista, que tiene sus propios atributos de dorsal y posición. Estos dos subclases heredarán los atributos de la clase padre selección. Tenemos el segundo ejemplo, que es con la clase padre animal, y sus subclases serían perro, pez y ave. Estas tres subclases heredarán lo que son los atributos de la clase padre y tendrán sus propios atributos que las diferenciarán. Con respecto a los trabajadores en la clase de herencia, hemos trabajado con la clase empleado y sus clases empleado permanente y empleado vendedor, donde hemos realizado un formulario con dos pestañas que contienen a estas dos subclases. A la hora de ejecutar el programa, se visualiza de la siguiente manera, donde el cel es llenado. Y crear el empleado, se visualiza la información. Igual al pasar a la siguiente pestaña, y crear el empleado. Esto evidencia la herencia que tienen las clases hijas de la clase padre, que es empleado, donde las clases hijas heredan lo que son los atributos de la clase padre, que en este caso serían nombres, apellidos y DNI. También podemos visualizar que en ambas pestañas, al pasar de una a otra, no se cierran lo que es los datos mostrados de los empleados. Polimorfismo. Polimorfismo consiste en que los objetos de diferentes clases respondan al mismo método de manera específica para cada clase.
haciendo que estos puedan tomar diferentes formas dependiendo de lo requerido. En el lenguaje de programación de NetBeans usamos el override para sobreescribir los métodos de una superclase. Para eso existen tres formas: overriding de método, overriding de implementación de métodos abstractos y override de implementación de métodos a través de una interfaz. ¿Qué es una clase abstracta? Se declara con la palabra abstract en las clases. Las mismas proporcionan una manera de establecer una estructura común para las subclases y hacer ciertos métodos estén disponibles para todas las subclases. ¿Cuándo lo usamos? Cuando queramos usar polimorfismo y queremos definir una abstracción que engloba diferentes tipos de objetos. Una clase abstracta con el nombre selección de fútbol con los siguientes atributos: ID, nombre, apellidos, edad. Y creamos su constructor y sus getters and setters. Public void y system out print para imprimir un mensaje cuando este método sea llamado. La clase hija llamada futbolista y le agregamos los atributos de dorsal y de marcación. Usamos override para sobreescribir los métodos de entrenamiento y partido de fútbol. Hacemos lo mismo para los métodos para la clase masajista con los atributos de titulación y años de experiencia. Usando override sobreescribimos override para sobreescribir los métodos de entrenamiento y partido de fútbol. Hacemos lo mismo para los métodos para la clase masajista con los atributos de titulación y años de experiencia. Usando override sobreescribimos en entrenamiento. Creamos una clase main y creamos instancias para la clase hija y entrenador y masajista. Darle Shift más F6, la consola nos mostrará lo siguiente. Darle Shift más F6, la consola nos mostrará lo siguiente. Darle Shift más F6, la consola nos mostrará lo siguiente. Darle Shift más F6, la consola nos mostrará lo siguiente. Darle una clase padre llamada registro y asignamos atributos de nombre y DNI. Estos se van a heredar a las clases hijas. Damos alt más insert y creamos constructores y getters and setters. Creamos las clases hijas paciente con sus atributos nacimiento, número y consultas disponibles y creamos el constructor y los getters and setters. Repetimos lo mismo para la clase hija médico con sus atributos planilla, número, profesión. Creamos las clases hijas paciente con sus atributos nacimiento, número y consultas disponibles y creamos el constructor y los getters and setters. Repetimos lo mismo para la clase hija médico con sus atributos planilla, número, profesión. Diseño para nuestro formulario de registro de paciente y médico. Luego creamos un objeto E para asignar los valores. Para que el programa nos arroje los datos del registro, tendremos que crear un text area en nuestro formulario y seguidamente asignarle los valores que tiene. Podemos agregar un botón de borrado y de salida. Mi nombre es Kenji Rox Mendoza y voy a hablar sobre polimorfismo con interfaz. Acá vamos a ver el polimorfismo con interfaz con diferentes videos que el profesor mostró en clase. Voy a ver un poco sobre el polimorfismo con interfaz. El polimorfismo con interfaz es la capacidad de un objeto para adquirir varias formas. El uso común del polimorfismo de un programa orientado a objetos se da cuenta que se utiliza la referencia como clase padre y la referencia de clase padre e hija. Esas características permiten definir distintos comportamientos para un método dependiente de la clase sobre qué relación se implica. Todo método tenemos incluido el medio de acceso, sin embargo, se puede acceder a un método distinto. El video principal, mejor dicho que en el primer video nos explicó la chica cómo definir un polimorfismo. Como vemos acá en las imágenes que la chica explicó con el juego Minecraft. Al picar, al picar, el, al picar la mina de carbón nos da un carbón. También al picar la mina de un diamante nos da un diamante. Eso significa que el bloque es la clase padre. Y al picarla nos da el bloque de carbón, que significa la clase hija. Pero también acá hay un error, lo que he dicho. La clase padre no es el bloque de carbón. Es el bloque en sí mismo, la clase padre. La clase hija es cómo definimos la clase carbón. Al picarla, la clase carbón nos puede dar un trozo de carbón. También con los diferentes aspectos del juego. Al picar un diamante, nos da un diamantito. Y también, también está el lapislázuli, redstone, cualquier variedad de objetos que podemos picar y nos da la diferencia. Vamos a ver los diferentes aspectos sobre las clases abstractas y las interfaces que pueden poseer las mismas características.
como definición del método, que ahí vamos a poner en cada clase el nombre, por ejemplo, el nombre de la clase es selección de fútbol. De ahí, con sus clases hijas deben ser jugador, entrenador y masajista, como vimos en la sección 3, no, en la sección 2, y también como vimos en la siguiente sesión, pero como un poco diferente. La herencia que, como ya hemos explicado, que la herencia significa clase padre y clase hija que se pueden definir con diferentes métodos. Y a la vez, la clase hija también puede tener otra clase hija. Los constructores significa que, al escribir en la clase padre, no debemos confundir al escribir el código. Por ejemplo, mates is clase hija futbolista. Y la clase hija debe tener el mismo código, si no, no se define muy bien. La naturaleza del código se puede definir sobre la estructura para subclases propias ciertas de implementos y múltiples herencias, como ya he explicado. La clase padre puede tener varias clases hijas, haz- tantas clases hijas que tú quieras ponerle. En interfaz también vemos casi lo mismo. Definición del método, herencias, constructores, naturaleza y múltiples herencias. Acá, como podemos ver, es el esquema de otras clases que pueden conectar como métodos o sin código. Interfaces se considera que las clases deben seguir. Como continente, cualquiera de estas clases implemente con una interfaz debe proporcionar una implementación de esos métodos. Acá como podemos ver el primer ejemplo, que figura que se puede diferenciar con un rectángulo, un círculo y un triángulo. Acá en el siguiente ejemplo vamos a ver vehículos, coche, moto y bus. El coche tiene ruedas como en la moto y el bus y con clases diferentes. Acá como ya podemos ver que la clase padre es vehículo y las clases hijas o derivadas son coche, moto y bus. Otro ejemplo acá, vemos persona, nombre y corre. Corredor tiene como el nombre de correr y, y la información es correr. Acá vamos a ver un pequeño ejemplo de polimorfismo. Transporte tiene varios aspectos. Transporte es la clase padre. Y como clase hija tenemos un carro, un cohete y un caballo. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen cada clase hija? Acelera y frena. En el carro pones el embriague y se va para adelante. Y cuando pones el freno, el carro se detiene. Mientras que el cohete es un poco más difícil. En el cohete hay tantos botones, tantas máquinas, que no se puede definir cómo el astronauta puede frenarle eso. Pero ahora ya sabemos. Con un botoncito se aprieta y como están en gravedad, el motor, la parte de arriba, un pequeño ráfaga de fuego, mientras que la parte de abajo baja su fuego para que el cohete se detenga al momento. Y también con el caballo dice adelante, si sigue adelante. Si se detiene, se detiene. Así que así podemos ver los diferentes aspectos de clase padre e hija. A continuación voy a realizar el ejercicio de la semana 8, que es de polimorfismo e interfaces. Lo primero que vemos en la clase es integrante selección de fútbol, que es una interfaz en la que se ha definido 4 métodos, es decir, una clase abstracta pura. Como os he dicho, en esta clase se definen, pero no se implementan. Si bien no es obligatorio, la implementación de métodos en la clase abstracta, en este caso sí lo vamos a hacer, para que solamente haya que implementar los métodos que queramos especializarlos en las clases hijas.
A continuación, creamos el siguiente diseño que ya lo tengo listo para no hacer muy largo el video. Es una interfaz y selección de fútbol Java es una clase abstracta y el resto son clases simples. Tenemos en la clase entrenador eh, la variable que es ID federación y el public entrenador. Realizamos lo siguiente, los getters and setters y el override de marcador, lo que significa que no tiene ningún valor, solo su presencia. Eh, en la clase futbolista también ponemos las siguientes variables, que es dorsal y demarcación. Creamos los getters and setters y también el override para poder realizar las clases. En la clase magista también tenemos la titulación y los años de experiencia, que son variables. Agregamos los getters and setters y el override. Por último, ponemos todo en el main. También importamos lo que es el polimorfismo de interfase de los 4 métodos, que es entrenador, futbolista y magista, selección de fútbol. Hacemos el llamado de new y ejecutamos. Esperamos a que cargue y como pueden ver el resultado es el siguiente.